¿Cómo te llamas? 你叫什么名字？ ¿Cuál es tu comida favorita? 你最喜欢的食物是什么？ Ningyang con chinkun kankon. Fábrica de aire. Amigos, amigas, sean bienvenidos a una edición más de Luisito Tecnología. La fuente más confiable, con menos errores, más profesional. Simplemente su mejor opción en el mundo de la tecnología. Amigos, amigas, hoy tengo en las manos un dispositivo que, wow, me impresionó muchísimo. Primera vez que me aventuro a comprar, a adquirir un dispositivo móvil de Google, que es este bebé de aquí, el Google Pixel 5 con 5G incorporado. Y wow, estoy sorprendido, de verdad, muy impactado. Es posible que incluso muchos de ustedes no supieran que Google hace teléfonos, hace dispositivos móviles. Pues sí, desde hace muchos años Google hace dispositivos y lo hace, en verdad, estoy descubriendo muy bien. Este que tengo en las manos es, a la fecha en que grabo este video, el más nuevo que tienen a la venta. Ya está por salir la última versión, el Google Pixel 6. Este como tal es el 5, que es un teléfono de gama media con funciones de verdad de teléfono de gama alta. No es tan costoso, tiene un precio de lanzamiento de $700. Esto en tierras estadounidenses. Yo en México lo conseguí por un precio de $850, 17,000 pesos mexicanos. Que a ver, no es barato, es bastante dinero, pero en comparación con los precios de otros teléfonos que están en el mercado hoy en día, creo que está bien, creo que está intermedio. Es un teléfono pequeño al cual le faltarían muchas funciones que podría ser que algunos lo consideren como un teléfono premium, pero que en verdad he descubierto las compensa muy bien. Me emociona hacerles este review, me emociona hablarles de este dispositivo. Sobra decirlo, pero por supuesto mención no pagada. Suficiente introducción antes de hablar bien sobre este dispositivo. Comencemos con un siempre confiable unboxing. Ok, pues muy express, hagamos esto. La cajita de muy buena calidad, me gusta. Me agrada que tiene estas tiritas como para abrirlo fácilmente. Nomás le jalas, vámonos. Este es un teléfono que tiene una memoria de 128 gigabytes. Oh, aquí lo tenemos. El dispositivo es chiquito. De verdad es de tamaño reducido. Uf, qué sexy. Miren cómo cabe en mi mano. De hecho, vamos a compararlo con mi iPhone 12. Ok, sí es mucho más pequeño. Y no es como que sacaron una versión más grande de este teléfono. Es lo que ves, es lo que hay. Que es curioso porque realmente este es el teléfono de gama más alta de Google. Es como el más refinado, el más tecnológico. Es el mejor, el de gama más alta. Cuenta en total el teléfono con 3 cámaras. Tiene la principal de 12.2 megapíxeles. Que a ver, no es tan impresionante considerando que hay teléfonos mucho más baratos que ya tienen cámara que sí de 48 megapíxeles y así. Pero a ver, me imagino que es una cámara de 12 megapíxeles muy bien hecha. Y tiene una cámara wide, ok, de hecho ultra wide de 16 megapíxeles. La tercera cámara está en la parte frontal de este lado, miren, curioso. Siempre los teléfonos la suelen traer por acá. Este trae la cámara de selfie aquí, que es una cámara de selfie de 8 megapíxeles. Me encanta la G de Google, súper refinada por aquí. Uf, muy sexy. Obviamente se carga con USB tipo C. No trae ya entrada de audífonos, como la mayoría, gran mayoría de los dispositivos de gama alta. Nos incluye el cubito. Uf, qué rico. Apple, aprendan algo, por favor. No sale tan caro incluir un cubito de estos. Nos incluye un cubito de carga rápida tipo C. Pero vamos a cargarlo, vamos a probar a este bebé. Y ahora sí, lleguemos al veredicto de Luisito Tech. Pues ahora sí, comencemos con esto. Se preguntarán desde la vez pasada, Luisillo, ¿por qué grabas en el bar? Pues porque mi bar es hermoso. Estoy fascinado. No deseo salirme de aquí ni un minuto. Pero bueno, hablemos del
teléfono. Estoy de verdad encantado con este móvil. En algunas cosas me desagrada, en otras me gusta mucho. Me desagrada el hecho de que en cuestión de hardware es un teléfono que no tiene mucho, la verdad. La cámara no es como la gran cosa. Ni siquiera tiene, por ejemplo, reconocimiento facial, que esta es una función que ya tienen teléfonos muy económicos. Pero lo arreglan de una manera que no te hacen falta estas cosas. Al ser un teléfono de Google, por supuesto, tiene un excelente software y esto compensa todas esas vainas que podrían faltarle. Por ejemplo, como bien les digo, no hay reconocimiento facial, no me está ubicando en ningún lado, no tiene el detector aquí arriba, pero tiene el detector de huella aquí atrás. Está bloqueado, tocas rapidísimo, se desbloquea, ¿ok? Toqué, ya se desbloqueó. Hablando del desbloqueo, también tiene una función interesante que puede mantener tu teléfono desbloqueado, de verdad que no necesitas hacer nada, poner ni un código ni nada, mientras siga ciertos parámetros que tú le programas. Por ejemplo, si está en tu bolsillo, si está en tu casa, te ubica geográficamente, y si está en tu casa no tiene por qué estar bloqueado. Si está cerca del dispositivo algún otro que programes, por ejemplo un smartwatch. La función del bolsillo, por ejemplo, esa se me hace súper riesgosa porque nada más detecta movimiento caminando adentro de una bolsa. Entonces puede ser de quien sea, alguien lo puede agarrar, se lo mete a la bolsa y camina y ya el teléfono dice, pues ya no me bloqueo. Entonces esa en lo particular no la recomiendo. Las demás, a ver, están cool y nos habla de lo inteligente que es el dispositivo. Otra cosita que nos habla de lo inteligente que es el dispositivo es el asistente de Google, lo rápido que es activarlo y lo rápido que funciona. Ni siquiera tienes que decirle ok Google, que luego no te entienden. Que a ver, este sí te entiende, que es lo loco, miren. Nada más dije ok Google y me agarró, que muchos Android la verdad es que no lo hacen. Ahí ya me está escuchando lo que digo. ¿Cómo hace un gato? Este es el sonido de un gato. De verdad, es en tiempo real esta cosa, es impresionante. Y esto, el hecho de que te agarre tan rápido, de verdad, funciona en tiempo real, es muy inteligente. Yo le veo usos en vida real, por ejemplo, cuando esté de viaje. El traductor de este funciona a una velocidad que yo nunca había visto. O sea, todos los teléfonos tienen traductor, sí, desde el navegador, Google lo tienes, pero son lentos, son torpes. Este teléfono, calen esta belleza, calen esta joya. ¿Cómo se dice hola en chino? En chino es 你好. ¿Cómo te llamas? 你叫什么名字? ¿Cuál es tu comida favorita? 你最喜欢的食物是什么? Ningyang con chinkung kangkong. Fábrica de aire. Miren qué locura, al parecer sé hablar en chino, al parecer sé decir fábrica de aire en chino. Sustos que dan gusto. Bueno, lo que voy es que es muy inteligente, ¿ok? Es muy rápido, es muy veloz. Otra muestra de la inteligencia de este teléfono es que con un comando que le haces nada más hacia la pantalla con 2 dedos hacia arriba, te lee todo lo que está ahí. Y esto también lo puedes habilitar en cuestión de traductor. Así funciona, miren, con tus 2 dedos haces esto, ¿ok? Ahí se activó este como play y stop. Entonces le picamos al play. Abre la app de configuración del teléfono. Punto. Si no ves la opción seguridad, presiona. Y miren, puedes ir cambiando la velocidad a la que te lee. Como cuando lo llevas Con este de acá. cerca de casa. Si usas Smart Lock, solo debes desbloquearlo una vez con tu PIN, patrón o contraseña. Importante, estás usando una versión antigua de Android. Y a ver, sé que me van a decir, oh Luisito, todos los teléfonos con asistente de Google hacen esto. Sí, pero este lo hace muy rápido, de verdad lo hace muy veloz, al menos más rápido que cualquier teléfono que yo había probado. Y hace sentido porque es un teléfono de Google, es manufacturado por Google, lleva el nombre de Google, lleva la poderosísima G de Google, por supuesto no puede defraudar. Necesita estar a la altura de lo que un usuario de Google espera. Vaya, es la compañía tecnológica número 1 en el planeta. Por supuesto que tienen que hacer un móvil muy inteligente. Otra muestra de esto es que el teléfono te detecta canciones en tiempo real. De verdad, tú lo tienes guardado en tu bolsillo, ¿ok? Lo tienes en la bolsa y vas caminando, estás en un bar, lo que sea, está sonando una canción y no tienes que sacar tu teléfono y decirle ¿cómo se llama esta canción? Y esperar a que
que ya te diga, sino que en cuanto tú lo sacas, ya va a estar ahí el nombre de la canción que estabas escuchando. Lo puse a prueba ya muchas veces y siempre te da el título de la canción. Es algo muy impactante. A ver, no siempre funciona. No es como que siempre lo vas a tener en la bolsa y va a decirte qué canción estás escuchando, pero sí la mayoría de las ocasiones. Es muy inteligente. El Google Lens, el lente de Google, también funciona muy veloz, que es esta función que tú apuntas con tu teléfono a objetos y te dice dónde comprarlos, te dice qué objeto es o algo muy similar, dónde adquirirlo, cuánto cuesta, y funciona express, de verdad, casi en tiempo real. Y también otra cosa que está cool es que si lo tienes, por ejemplo, así encima de tu mesa y te están llamando y no quieres que te molesten, simplemente agarras, lo volteas en la mesa y el teléfono solito agarra que no quiere ser molestado, entonces activa el modo no molestar y ya. A ver, esto lo hemos visto antes en muchos teléfonos, no es realmente algo innovador, pero lo tiene y a mí me parece muy cool y que reacciona de verdad muy bien. No es como que se traba y ahorita lo hago. No, lo hace rápido, tiempo real, muy eficiente. Y ahora en cuestión de la cámara, qué tan buen trabajo hace este bebé, qué tan buenas chambas hace, pues a ver, les muestro. La cámara, las cámaras traseras son dos, ¿ok? Una es de 12 megapíxeles, la otra de 16. Nada muy impresionante, pero con el software es que funcionan muy bien. Para cambiar de lente nada más haces esto, bam, tienes el wide, ultra wide, de hecho, te vas para acá, ok, y el zoom pues es meramente digital, pero la calidad es buena, es aceptable, llamémosla. En cuestión de inteligencia tiene varias cosas, como por ejemplo si te estás tomando una selfie y el ángulo no es apropiado, como que solito el teléfono te dice así de hey, arregla tu ángulo y tu foto se va a ver mucho mejor, no se te va a ver la tremenda papada. Y algo que tiene de inteligente pero un poco creepy es que se aprende los rostros de las personas a quienes más les tomas fotos. Entonces en base a eso el teléfono ya sabe más o menos qué efectos, qué iluminación le quedan bien a esta persona y te los sugiere, los va haciendo, los va ejecutando. Esto, a ver, repito, está cool, está tecnológico, pero está un poco creepy, ¿ok? Es un teléfono bastante stalker, bastante acosador. A ti se te ve bien este filtro. Déjalo añado. Con tu mamá se ve mejor cuando le tomas fotos de este ángulo. Es un teléfono un poco creepy, ¿ok? Hay que decirlo como es. También, por supuesto, tiene la opción de foto nocturna. Hace un buen trabajo, no hay mucho que hablar aquí. Como todos los teléfonos de esta gama, toma buenas fotos, buena calidad, definidas, lindas, eficaces. En cuestión de video, también hace buena chamba, mírenlas aquí. Y te puede grabar en Full HD o en 4K. Y me gusta mucho de verdad la ejecución, que miren, por ejemplo, acá tengo HD, bueno, Full HD, de hecho, y aquí yo le puedo poner 30 cuadros o 60 cuadros, o según la escena que esté presenciando el teléfono, él solito elige así, ok, estás grabando una moto que va muy rápido, ponlo a 60, estás grabando a una tortuga que va muy lento, ponlo a 30, como que solito te sugiere las cosas. 4K, Full HD. La calidad del video, ¿de qué me sirve platicárselas? Mejor se las enseño, aquí va. Así se ve el video con el Pixel 5, el audio, escúchenlo, cálenlo, este es con el lente ultra wide, ok, así se ve. Vamos a quitar el lente wide, ok, y así es con el lente normal, ok. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo calan? ¿Cómo me veo? ¿Qué tan definido? ¿Qué tal el enfoque? ¿Qué tal el movimiento? ¿Está natural? ¿Está raro? ¿Está fluido? ¿Se traba? ¿El sonido cómo lo calan? Ustedes mismos juzguen. Esta es la calidad directo desde el teléfono, sin ninguna modificación, sin ningún tipo de edición. Tenemos otros modos cool, por ejemplo la foto panorámica, foto esférica, podemos hacer timelapse, la función del Google Lens, cosas cool que ya hemos visto muchas veces. Y cámara lenta, que la cámara lenta es buena, ok, yo diría de calidad aceptable, como que no define tan chido, como que no agarra tan bien
bien la luz. Entonces esa es una de las cositas en las que digo, extraño el hardware, extraño que le pongan un lente más chido de fotos, un mejor sensor, porque sí, no todo puede ser inteligencia artificial. Por mucho que le pongas modo retrato a un teléfono para que te dé una calidad bonita y te desenfoque lindo, no es lo mismo a una profundidad real, a un lente que te lo capte y te da ese enfoque bonito directo desde la cámara, sin nada de inteligencia artificial, al menos a mi parecer. Así que bueno, últimamente diría que es un teléfono muy chido, la verdad está muy cool. El diseño, vaya, casi no hablé del diseño porque ya lo había dicho en el unboxing, pero pues me parece que es como muy sencillo, a la vez bonito. No me encanta que sea así de chiquito, pero ya después de usarlo un buen rato como que te acostumbras. Está bien el teléfono, la verdad me ha encantado, sobre todo porque se me hace un dispositivo súper inteligente. Es exactamente lo que esperas de Google. Así que realmente estoy muy ansioso, y lo digo así acentuando el muy ansioso, de ver realmente cómo va a estar el Google Pixel 6, que ya debería estar saliendo en unos meses de la fecha en que yo publico este video, que ahora sí se supone que ya trae un hardware muy perro, y el software de esta inteligencia me tiene muy intrigado. Y bueno amigos, con esto es que concluimos con el video. Cuéntenme en los comentarios, dije algo no del todo bien, me faltó recalcar algo, contribuyan, ok, pónganlo aquí abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado, espero que esto les haya sido de utilidad. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que se ha dejado sorprender a la vez que se ha asustado por lo inteligente que puede llegar a ser un dispositivo móvil.